Buenas tardes. Vaya abriendo su Biblia, por favor, en Hebreos capítulo 12, versículo 1. Voy a hablarles esta tarde acerca de la carrera de la fe. La carrera de la fe. Y para eso vamos a leer Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Voy a leer, dice así: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El versículo 2 dice que Jesús es el autor y el consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. La cruz para Jesús fue la meta que Dios el Padre puso delante de él. Jesús corrió la carrera en esta vida cuando él nació. Un día, para los cristianos en general, se celebran estos días la Navidad. Hay controversia acerca del día exacto, nadie lo sabe, no es seguro el día en que nació, pero para nosotros no es importante saber el día exacto, ¿verdad que no? Para nosotros lo importante es el hecho de que Él nació. Si nació el 25 de diciembre o el 1 de enero o el 26 de enero, no, ese día nací yo, o el 5 de abril o qué sé yo, eso no importa. Para nosotros no vamos a ponernos a discutir en esa controversia que a veces raya en lo ridículo de estarse peleando por la fecha. Nosotros no, esas cosas las minimizamos. Lo importante es que Él nació. Eso es lo importante, eso es lo que a nosotros nos importa, que Él haya nacido. Si tú celebras o no en esas fechas o después o cuando quieras o no lo hagas, eso no importa para un cristiano. Sin embargo, nosotros tenemos la libertad de hacerlo. ¿Cómo no vamos a celebrar a aquel que cumplió la meta de ir a la cruz? Triunfador, corrió su carrera obedeciendo al Padre. Dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Se despojó a sí mismo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces Jesús caminó su carrera y llegó a la meta. La meta era la cruz. ¿Cuántos le dan gracias a Jesús por haber terminado esa meta? Y por Él, hoy estamos nosotros aquí disfrutando de las bendiciones de su presencia y de haber sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. Pero ¿qué con nosotros los cristianos que tenemos que correr la carrera de la fe? Jesús ya corrió su carrera y llegó a la meta. ¿Y nosotros qué? Bueno, nosotros los cristianos no somos personas que andamos de una manera despreocupada aquí caminando en este mundo. No, el cristiano es alguien que sabe a dónde va. En la vida cristiana tenemos una meta nosotros también. Hay una carrera que tenemos que correr cada uno de nosotros los creyentes. Y hay una meta. ¿Cuál es la meta? La meta es ser como Cristo. ¿Sí? Sabemos y entendemos que en esta vida no vamos a lograrlo por nuestra imperfección. Sin embargo, nosotros debemos de correr hacia Cristo, siempre hacia la meta y ser como Él. Por lo tanto, la vida cristiana es una carrera donde se inicia en determinado lugar para llegar a la meta. Y es una carrera de fe, de confianza en Él, en la obra de Él, no en lo que nosotros podamos hacer. Tenemos pues esa meta y cada día que pasa, sería bueno que al final de cada día nosotros nos preguntáramos cuánto hemos avanzado en esta carrera de ser cada día más a la imagen de Jesús. La Biblia habla y pone metáforas. El escritor de Hebreos usa unas metáforas ahí del cristiano como un corredor
que compite en un estadio a la vista de los espectadores. Y los espectadores están viendo si está corriendo con condición física, si se preparó a conciencia, si guarda las reglas de la carrera. Y ahí están los espectadores. Dice en Hebreos 12:1, si van conmigo allí en los textos que leímos al principio. Dice así: por tanto nosotros también. Ese por tanto significa, habla de los que precedieron en los caminos de Dios, que nos precedieron a nosotros, porque dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Quiénes son esa nube de testigos que habla la Biblia? Habla de una manera metafórica de todos aquellos que ya corrieron su carrera de la fe, que está en el capítulo 11, que son personajes que corrieron su carrera de la fe, como Noé, Abraham, Moisés, Abel, David, y todos esos hombres y mujeres que llegaron a la meta que Dios les había trazado. Pero aquí en el versículo 1 dice, por tanto, o sea, porque ellos ya corrieron, terminaron su carrera de fe, dice, por tanto, nosotros también vamos a correr esa carrera, ¿sí? Y tenemos, la figura es, en la mente del escritor de Hebreos, en su mente está los Juegos Olímpicos, las competencias atléticas, y está ahí el estadio lleno de espectadores. En este caso, metafóricamente hablando, los espectadores son todos los que ya corrieron su carrera, como los que mencionados, ¿sí? Pero ahora nosotros somos los que estamos ahí en el estadio, corriendo la carrera que tenemos por delante. Un ejemplo de alguien que corrió esta carrera y llegó a la meta fue Enoc. Vayan conmigo a Hebreos capítulo 11, versículo 5. Enoc, un hombre ejemplar. Hebreos 11, 5. Dice así: por la fe, Enoc, ahí está, por la fe Enoc, fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, o lo trasladó, se lo llevó. Y antes que fuese llevado por Dios, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. La palabra testimonio aquí significa confirmación, aprobación de parte de Dios. ¿Qué fue lo que Dios vio en en Enoc, que lo aprobó y agradó el corazón de Dios? Bueno, para eso tenemos que ir a Génesis. Vamos al capítulo 5, versículo 22, donde nos habla precisamente de Enoc. ¿Qué fue lo que pasó con él? ¿Qué fue lo que hizo Enoc que agradó el corazón de Dios? Dice Génesis 5, 22. Y caminó Enoc con Dios. Caminar con Dios. Dice, después que engendró a Matusalén 300 años. Y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc. ¿Cuántos días fueron? 365 años. Vaya que vivió sus añitos. Versículo 24. Vuelve a enfatizar. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció. Porque le llevó Dios. Dios se lo llevó. Y Enoc es el tipo del creyente que será arrebatado, y los arrebatados para estar con el Señor serán todos aquellos que caminaron con Dios. No aquellos que dicen caminar con Dios, pero hacen otras cosas y viven de manera diferente. Eso no es caminar con Dios. Eso es tener un pie en Cristo y otro en el mundo, y esos Dios no los aprueba. Entonces dice aquí que caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó. Ahora, hay que observar que Enoc fue un hombre como cualquier otro. Sin embargo, él fue un hombre que contrastaba con los demás hombres y gente de su tiempo. Era una época en que, según el Génesis, dice que la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra. Sin embargo, Enoc caminó con Dios. ¿Qué nos enseña esta vida de Enoc?
que podemos caminar con Dios a pesar de la maldad de este mundo. Podemos, en el nombre de Jesucristo. La fe de Enoc fue lo que agradó el corazón de Dios, porque la fe que él tenía se trasladó a su caminar. El caminar con Dios fue la demostración de Enoc que él amaba a Dios. Y no le importó que su compadre, sus amigos lo menospreciaran, lo vituperaran, le hicieran bullying y cuanta cosa por su fe en Dios. A él no le importó. Él caminó con Dios y quedó su nombre escrito en la lista de los héroes de la fe. ¿Qué le parece? Caminó pues con Dios. Ahora, Enoc aprendió a caminar con Dios. No se nace con ese como un don para caminar con Dios. No, él aprendió a caminar con Dios. El rey David decía en el Salmo 86, versículo 11: enséñame, oh Señor, tus caminos. Enséñame. ¿Cuántos le dicen a Dios esta oración? Enséñame, Señor, tus caminos. Dios le dijo a su pueblo Israel en Deuteronomio 10, 12. Le dijo lo siguiente: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Ahora nosotros, como pueblo de Dios, nos pide lo mismo. ¿Qué pide el Señor tu Dios de ti? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos. ¿Cuántos caminos? Todos. Eso fue lo que hizo Enoc. Realmente es notable que él caminó los caminos de Dios. Que andes en todos sus caminos y que lo ames. El gran mandamiento era sobre todas las cosas. Y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Bueno, desgraciadamente esto que Dios le dijo a los israelitas, no todos caminaron con Dios. Pero Enoc sí lo hizo. Increíble, de una manera pues increíble, porque no tenía digamos lo que hoy nosotros tenemos, todo el entendimiento, toda lo que Dios ha hecho. Cristo todavía no moría en la cruz, sin embargo él tenía fe. Y fue así que Enoc caminó la senda de la obediencia. Enoc caminó la senda de la santidad, de la integridad, de la justicia, de la generosidad. En fin, los caminos de Dios, él los pisó, anduvo sobre ellos. Regresando a Hebreos 12:1, dice así: por tanto, nosotros también. Nosotros incluye a todos los cristianos. ¿Cuántos son cristianos aquí? Bueno, este mensaje es netamente para un cristiano, para un creyente. Dice, por tanto, nosotros también. ¿Qué? Vamos a correr. Tenemos una meta, tenemos cosas que hacer en esta vida. Tenemos que caminar los caminos de Dios y llegar a la meta que es Cristo. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Aquí, repito, la metáfora es de un estadio con corredores, ¿sí?, y con espectadores. Era muy conocido ya en ese entonces los Juegos Olímpicos originarios en Grecia, varios siglos antes de Cristo inclusive. Y el escritor de Hebreos toma este ejemplo para, de una manera metafórica, hablar acerca de la vida cristiana, de la carrera cristiana. Y él dice que esos testigos que están viendo, que ya corrieron, que son campeones de la fe, están observándonos que ahora nosotros corramos con fe. Pero luego da instrucciones que son expresiones propias del atletismo y del boxeo, que eran deportes que en ese tiempo ya se practicaban. Y esa frase, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, nos habla cómo es que debemos de correr la carrera. Y hay dos requisitos indispensables. Número 1, tenemos que despojarnos de todo peso. Y número 2, del pecado que nos asedia. Los corredores en los estadios griegos
ellos ya tenían ese entendimiento que debían de correr lo más ligero posible si querían alcanzar mayores velocidades. En 1 Corintios capítulo 9, búsquelo, San Pablo allí vuelve a tomar metafóricamente los juegos de atletismo, las competiciones de atletismo y de boxeo, en este caso. Y metafóricamente lo habla para que nosotros podamos, lo ilustra de esa manera para que nosotros entendamos de qué se trata la vida cristiana o la carrera de fe de un cristiano. Dice 1 Corintios 9:24 lo siguiente: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, ahí está otra vez, no sabéis, todo el mundo iba a las Olimpiadas, lo mismo que ahora, todo el mundo cuando vienen a las Olimpiadas oyen que la Olimpiada y la Olimpiada y la Olimpiada. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Habla de los competidores, de los que corren en las pistas. Dice, pero uno solo se lleva el premio. Y todos sabían este contexto, sabían que había corredores. Dice, pero uno solo se lleva el premio, medalla de oro. En aquel entonces era pues una corona de olivo. Pero luego Pablo metafóricamente dice, corred de tal manera que lo obtengáis. En otras palabras, corre para llegar a la meta. Versículo 25. Todo aquel que lucha, y aquí ya cambia, ¿sí? Fíjense, aquí ya cambia al boxeo. Dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Pablo está hablando de que todo atleta, sea boxeador, sea lanzador de jabalina, sea corredor del maratón, cualquier atleta, dice, todo aquel que lucha o que compite, de todo se abstiene. ¿Qué significa la frase de todo se abstiene? Significa de todo aquello que le estorba a un atleta para poder competir y ganar. De todas aquellas cosas que un corredor no le sirven para competir. Un corredor en un estadio no corre con unas botas de soldado, por favor. ¿Verdad que no? No son propias, pesan 2 kilos. 1 kilo en cada pie de más, pues como que no va. Entonces dice, de todo se abstiene. Ahora, metafóricamente, en la carrera cristiana hay cosas que nos estorban. ¿Sí? Hay muchas cosas que puedo mencionar, pero voy a nada más mencionar unas cuantas. Por ejemplo, el orgullo es un peso que muchos llevan y no pueden correr la carrera con agilidad. ¿Ah? No los deja, pesa mucho. La amargura es un costal de 150 kilos. No vas a poder correr tu carrera cristiana, tu carrera de fe. La envidia, los celos. A eso se refiere despojándose de todo peso y del pecado que nos asedia. Pablo a los colosenses les dijo, haced morir en vosotros lo terrenal. Pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre eso, todo eso que Dios rechaza. Todas esas cosas nos estorban, hermanos, para correr la carrera. Hace unos días, unas 2 semanas, fuimos acá al pueblo de Adrián y íbamos varios pastores. Pues que hay una lagunita allí muy bonita, ahí atrás del cerro, pues como ¿cuánto es? No, pues han de ser unos 6 kilómetros de ida y 6 de venida. Bueno, pues vamos. No, pues a mí me gusta caminar. Y fuimos, nada más que yo llevaba unas botas, de una suela, pues aceptable, ¿no? Más o menos así. Pero no eran los zapatos adecuados porque cuando empezamos a pisar terreno donde había mucha piedra, yo sentía las piedras y al principio me daban masaje, pero después de caminar
2, 3, 4, 5, 6, 8 kilómetros, ya me dolían los pies. Bueno, aguanté. Pero si hubieran dicho, ahora vamos para allá, ya no me muevo. No, pues ya me compré unos tanques de este vuelo, mire. Ya me compré unas botas propias para caminar esos terrenos, ¿entiende? Casi son de alpinista, unos botines impresionantes. Claro, propios. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque tenemos que ir con la indumentaria correcta. La indumentaria correcta de un cristiano es echar de nosotros todo lo que nos pesa y las cosas que nos estorban para correr la carrera. Una de las cosas que yo he visto como un estorbo últimamente, no solo para cristianos, digamos, como cualquier cristiano, decimos, ¿no? Sino aún en ministros del Evangelio, y es el famoso Facebook. Eso ha sido un estorbo, una piedra de tropiezo para muchos cristianos. Es increíble verlos 3 a 4 hasta 5 horas sentados enfrente de su computadora, hablando puras tonterías. Una vez recibí un correo de un pastor, oye, mire pastor, deme un consejo. Uno de mis pastores que yo estoy asesorando, pues mire, capturé esta pantalla de su Facebook, se la pasa horas allí. ¿Qué hago, pastor? Entonces, pues yo estaba viendo lo que él se sienta a escribir y cuando se mete a su Facebook, este pastor, no, puras tonterías, puras tonterías. Es increíble, pero se dice que más del 90% de lo que se comunica a la gente por Facebook son puras tonterías. Nosotros tenemos Facebook en Casa de Oración. Hay uno que está a mi nombre, pero yo no soy usuario de Facebook. Esa página nada más es para dar información. Pero yo no uso Facebook, no soy usuario del mismo. Y la gente, a veces, Artemio, que es el que lleva esa información, como esta es una prueba de que las redes sociales se pueden usar para un beneficio, para algo provechoso, y allí ponemos predicaciones, ponemos mensajes, en fin. Pero dice, hay una inscripción clara que dice, el pastor Chuy Olivares no es usuario de Facebook. ¿Qué significa? Que yo no contesto. Y sin embargo, mire, si ustedes entran, han entrado algunos ahí a la página, ponga en el Face, ponga Chuy Olivares y ahí salgo yo. Pero no tengo nada que ver yo. Y sale mi foto, pero yo no tengo nada que ver, o sea, yo no contesto nada. Y lo primero que se ve es, el pastor Chuy Olivares no es usuario de Facebook. Pues como que la gente no sabe leer. Porque cuando ve los comentarios, pastor, ayúdeme, deme un consejo, pastor, ¿qué hago? Pastor, que no soy usuario de Facebook. Nunca les voy a contestar porque no soy usuario, porque no quiero que me atrape. ¿Entienden? Yo tengo un ministerio que tengo que cumplir. Mi ministerio no es contestar a los faceboocistas. No, ¿cómo? No puedo gastar 4 o 5 horas de mi tiempo en contestar. No, y había de haber a veces cada pregunta que hacen. Dice, ay Dios mío, ay los hermanos. Bueno, eso se ha vuelto un peso. Porque ese pastor, si usted oye una de sus predicaciones, se ve que no tiene condición espiritual. Se ve. Así como usted cuando va a una competición y ve a los corredores, se ve quién se preparó, ¿sí o no? Se ve ligero, y se ve quién comió muchas papas fritas. Se ve que usted como espectador ve quién tiene condición física y quién no tiene condición física. Ahora, si un corredor quiere ganar la carrera, se prepara, ¿sí o no? No nada más dice, mañana hay una competencia olímpica, me voy a inscribir, voy a competir por los 100 metros. No es así. Se preparan durante 4 años para competir en un momento.
Y los atletas de alto rendimiento, así se les denomina actualmente a todos los que compiten de manera profesional. Por ejemplo, los basquetbolistas de la NBA, los futbolistas de los países donde hay ese deporte de manera profesional, se les denomina deportistas de alto rendimiento. En otras palabras, ellos viven para practicar ese deporte y viven del deporte. Ahora, para ser buenos basquetbolistas o futbolistas, tienen que prepararse. Si quieren ser buenos corredores, tienen que prepararse en su disciplina y adiestrarse. ¿Me están siguiendo la metáfora? Bueno, no sé cuántos de ustedes son aficionados al fútbol o les gusta, pero déjenme ponerles un ejemplo. La selección mexicana, pues nos vamos al mundial, sí, pero de panzazo. ¿Qué es eso para los que oyen en otros países? De panzazo es así con calificación bien baja, como cuando estábamos en la primaria, que estabas en quinto año, ¿te acuerdas? ¿Pasaste año? Y luego, sí, pasé año. ¿Y con qué pasaste? Con 6, de panzazo, dicen. O sea que, así arrastrando, pues arrastrando llegamos al mundial, arrastrándonos llegamos al mundial. Sí, pero los que están al tanto de las noticias, ¿se acuerdan que salió a la luz que los jugadores de la selección mexicana antes de los partidos eliminatorios metían prostitutas a los cuartos? Y se emborrachaban en los cuartos y al otro día jugaban los partidos de eliminatoria. ¿Qué les parece? No, pues claro, perdían. No merecían de haber ido, no merecían. Porque un atleta de alto rendimiento se abstiene de todo. Un cristiano, esa es la metáfora para un cristiano. Bueno, algunos pasarán de panzazo al cielo. No porque sea por obras, sino porque es por gracia, pero no tendrán premios. ¿Por qué? Porque corrieron la carrera todos sin ganas y llegar a la meta que el Señor les puso aquí en la tierra. Sigo aquí en 1 Corintios 9:25. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos, o sea, los corredores en un estadio, ellos a la verdad corren para recibir una corona incorruptible, pero nosotros una incorruptible. La de ellos era una corona de olivo que se marchitaba a los 5 días. La de nosotros es inmarchitable, ¿sí? Inmarcesible, dice la Biblia, y que no se corrompe. Versículo 26. Así que, y sigue en la metáfora del atleta de alto rendimiento. Así que yo de esta manera corro. ¿Cómo corría Pablo? Quitándose todo peso, quitándose aquello que le estorbaba. ¿Entienden? Yo de esta manera corro como debe de ser. Para poder llegar a la meta, tengo que correr de esta manera. Y yo así corro, decía. No como a la aventura o improvisadamente. No, de esta manera peleo. Y ahí da un giro a otro rama del atletismo, que es el boxeo, ¿sí? O de deporte de alto rendimiento, boxeo. Dice, de esta manera peleo, y aquí se refiere, eso es el lenguaje propio del box. De esta manera peleo, dice, pero no como quien golpea al aire, o sea, a la nada, así como el Canelo, pues. Que le pusieron a un atleta de a de veras, uno con verdaderas condiciones de boxeo, que es todo un boxeador que se preparó, pero pues si se vio luego, el otro también, pero pues él no le dio ni una, y le pusieron una caneliza a él y a Televisa. Y por más que tiraba golpes no le daba, y el otro me dice, toma, y todo. Entonces Pablo dice, no, yo estoy en una pelea con un atleta, o sea, como atleta, pero yo no le tiro así a ver a quién le pego. O como los que juegan futbolitos así, que no le hacen así, le hacen
A ver si le pegan a la... No. No. Yo sé lo que hago. Yo sé cómo corro la carrera. Yo no voy a andar tirando golpes a ver si por ahí un volado y lo noqueo. No. Dice, no, así no. No como a la aventura. Dice, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. O sea, sin propósito alguno, nada más ahí. No. Versículo 27, mire lo que dice. Sino que golpeo mi cuerpo. Ahora, debo, haciendo un paréntesis, hacer una observación aquí. La Biblia es un libro que debe ser interpretado de manera literal cuando es literal. Por ejemplo, Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Eso no es metafórico, eso es real. ¿Entiende? Eso es obvio, eso es algo histórico, eso no es algo alegórico. Pero hay muchas cosas en la Biblia que se interpretan, se deben interpretar de manera alegórica, y este pasaje es uno de ellos. Pablo está hablando de manera metafórica, alegórica, poniendo el ejemplo de los atletas que corren el estadio, los boxeadores, para metaforizar acerca de la vida cristiana. Entonces, cuando él dice, sino que golpeo mi cuerpo, pues no es literal como algunos lo han entendido, y golpean su cuerpo y se van de rodillas a no sé dónde y se sangran todos. Es que Pablo maltrataba a su cuerpo. No, hombre, por favor. ¿Ve cómo se pueden caer en esas cosas? Por no poner atención a qué está diciendo la Biblia. Sino que golpeo mi cuerpo. ¿Qué significa? Te lo voy a explicar. Y lo pongo en servidumbre. ¿Qué significa esto? Que mis pasiones, aún mi ser, no me van a dominar a mí. Yo voy a sujetar las pasiones de mi carne, voy a sujetar mis pensamientos. Me voy a dedicar a correr esa carrera que Dios me puso enfrente. Como ministro y como cristiano, como hijo de Dios. Eso significa ponerlo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, o como entrenador de otros, pues yo mismo venga a ser eliminado. Dice, yo mismo venga a ser eliminado. Ahora, eliminado de la carrera, descalificado, es otra traducción, que también está correcta. Venga a ser descalificado ¿de qué? De la carrera. No sé cuántos de ustedes recuerdan, porque ya tiene sus años, un atleta jamaiquino, pero él logró su ciudadanía canadiense, se llamaba Ben Johnson. ¿Se acuerdan de Ben Johnson? Bueno, de esto hace 25 años. Él ganó la medalla de oro en la carrera de los 100 metros en Seúl, Corea. Hace 25 años. ¿Tú eres de Seúl? Ah, entonces tú lo viste. No, ¿cuántos años tienes? Sí. 34, hasta eras una niña. Ah, es que ella es coreana. Bueno, este hombre realmente era un portento, ¿eh? Yo me acuerdo, yo lo vi. Yo ya tenía mis 20 y tantos. Este hombre era impresionante. Es que, imagínate, correr 100 metros, lo que es como una cuadra, en menos de 10 segundos. Ahora, para lograr eso, esa hazaña, se requiere de mucha disciplina, hermanos, mucha dedicación, y abstenerse de desvelarse, de comer papas que no sirven para, papas fritas, pues, alimentos que no sirven para el cuerpo, de no desvelarse, de no andar por allí, de no perder el tiempo. Esos atletas entrenan entre 6 a 8 horas diarias, 9 a 10 horas, y están ahí. Para correr 100 metros, el tipo corría 50 kilómetros diarios. Nada más para tener esa condición. Bueno, fue tremendo, yo recuerdo, aquello era la comidilla del otro día cuando ganó la medalla de oro en Seúl. El asunto es que al poco tiempo
sale a la luz que tal atleta, Ben Johnson, se dopaba. ¿Qué significa eso? Que ingería sustancias prohibidas por la Federación de Atletismo. Sustancias que sirven para alterar las funciones del cuerpo para que a la vez rinda más. Por ejemplo, la sangre circula más rápido, se abren los pulmones, pero ese es ilegal. Y de una manera penosa y vergonzosa, lo despojaron de sus medallas. No sé cuántos se acuerdan de esa historia. Es lo más penoso que un atleta pudo haber vivido. Le quitaron y no solo su medalla de oro, le quitaron otros títulos y premios que había ganado. Y se quedó en la vergüenza. Miren, no está de más decirlo, pero en la carrera cristiana, hermanos, no podemos hacer trampa. Además de que no debemos hacer trampa, no podemos hacer trampa. Si el tal Ben Johnson fue descubierto, ¿tú crees que podamos escapar a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta? No. Y algunos cristianos pretenden hacer trampa. No me refiero a ninguno de ustedes, por supuesto, pero todos aquí tienen cara de santito. Sí, pero cuando salen se comportan como diablos. No se engañe. No se engañe. Usted cree que está corriendo la carrera. Si usted lleva doble vida, olvídelo. Va a ser eliminado. Y va a quedar en la vergüenza. Porque no puede estar aquí diciendo que usted es creyente y por allá vivir la vida que todo mundo vive sin Dios. No se puede esa carrera. Por eso la Biblia dice que para llegar a la meta tenemos que despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Ahora, la Biblia también nos habla en lenguaje metafórico, en lenguaje deportivo, cómo debemos de correr la carrera. Ahí en el mismo versículo 1, Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y, ¿qué dice? Aquí nos dice cómo debemos correr la carrera. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Digan todos, paciencia. Paciencia. Pregunta, ¿cuántos años caminó Enoc con Dios? 365 años vivió. ¿Cuántos años caminó Enoc con Dios? Dice que después de que tuvo a Matusalén, 300 años caminó con Dios Enoc. ¿Hay alguien aquí de 60 años? Levante la mano. ¿De 70? ¿Hay alguien de 70? ¿Hay algunos? ¿De 80? Allá está uno. ¿De 90? No hay ni uno. Menos de 100. Piensa en esto, un momento, 300 años caminando con Dios. ¿Te puedes imaginar cuántas cosas no enfrentó Enoc en su carrera? ¿Tú crees que alguna vez se enfermó él o uno de sus hijos o uno de sus familiares? ¿Tú crees que en alguna ocasión tuvo enemigos? ¿Cómo los enfrentó? Con fe, con confianza en Dios. ¿Tú crees que algún día tuvo una adversidad, un conflicto que lo hundieron en un pozo cenagoso? Enoc, a pesar de todo eso, siguió caminando con el Señor. 300 años. En aquellos tiempos los hombres vivían muchos años. Aquí con Enoc ya se fue reduciendo en comparación con Noé, con Adán. ¿Sí? Aún el mismo Matusalén, hijo de él, ha sido el más longevo de todos, casi 1000 años. ¡Wow! Algunos dirán, ay, pues qué bueno que es corta la vida, porque 1000 años de sufrimiento. Bueno,
Ok, se acortó por la misericordia de Dios, porque mientras vivamos en este mundo imperfecto, tendremos aflicciones. Pero Jesús lo dijo, confiad, o sea, pongan su fe en mí, porque Él venció, Él llegó a la meta, y Él es el autor y el consumador de nuestra fe, y nosotros podemos correr esa carrera. 300 años, es increíble, esto sí es correr con paciencia. Yo oigo cristianos que dicen, Señor, ya llévame, ya no aguanto. Y tú los ves y son cristianos de 30 años, es que estoy en la depresión, ya no aguanto, ya llévame, ya. No, imagínate, si el Señor hizo acaso esas oraciones, en este momento yo le estaría predicando a 3. A 3 ahí, juntitos ahí. Porque no tenemos paciencia, no. En la prueba, la palabra paciencia en el griego es una palabra que habla de soportar las aflicciones. ¿Por qué a un enfermo le dicen paciente? Porque se espera sí o sí. ¿A cuántos han llevado aquí al Seguro Social y todo, y está allí pacientemente esperando, y ya ve que allí no atienden muy bien, que digamos, y pasa un día y todavía está ahí con y pasa una enfermera y, ay señorita, ahorita que acá usted no está muy grave, hay otros más graves, dice. Pacientes, paciencia, la paciencia. El rey David conocía esta virtud de la paciencia. La paciencia no es un don. No es un don como un don que se debe pedir, como por ejemplo pedir, Señor, dame el don de discernimiento de espíritus, dame el don de dar, dame el don de presidir, que habla Romanos y Corintios. No podemos decir, dame el don de la paciencia. No, Dios no quiso que fuera un don, sino más bien una virtud que desarrolla el cristiano. Así es que cada vez que usted le dice al Señor, Señor, dame paciencia, la única manera que Dios diseñó, la dice Santiago, de cómo obtenemos paciencia, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Así es que si usted pide paciencia, Señor, dame paciencia, le va a mandar más pruebas. Pero no le tengan miedo a las pruebas. Dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Qué diferente es la palabra de Dios, ¿no es cierto? Entonces dice el escritor de Hebreos, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. David en el Salmo 40 dijo así, pacientemente esperé a Jehová. ¿Qué significa esto? Significa, pacientemente esperé a que Dios me ayudara. Con paciencia esperé a que Dios me sacara, dice, del pozo de la desesperación. Salmo 42:2. Y del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Dios. O sea, tú puedes ser una inspiración para otros. ¿Comprenden eso? Viene en mi memoria la vida, todo un testimonio del hermano Pablo Hunter, que ahora ya está en la presencia de Dios. Ese hombre murió a los 98 años con 6 meses de edad. 98 años. Él una vez me contó que él nació de nuevo cuando tenía 8 años de edad. En otras palabras, él duró 90 años como cristiano. ¿Qué les parece? Antes de yo nacer, él ya era ministro del Evangelio. Bueno, ese hombre jamás lo escuché en mi vida quejarse. ¿Sabe lo que es eso? Jamás, nunca en mi vida, yo no tengo en mi memoria un solo caso en el que él se quejara o que yo lo escuchara quejarse. Un día yo
le pregunté en los primeros años, le dije, hermano, ¿usted no tiene problemas? Porque siempre lo miraba cantando, iba él manejando. Oye, hermano, ¿le puedo hacer una pregunta? Dime. ¿Usted nunca tiene problemas, hermano? Porque usted siempre está contento. Y me mira, ja, 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 y se ríe. Ja, ja, ja. Dice, tengo más que tú, me dice. Que no se me note es otro asunto, dice. Porque el Señor que yo tengo, dice, ese me da gozo en las pruebas. Yo nunca lo oí quejarse. Una vez estaba yo por ahí y llegó él, tocó por esa puerta de ahí. Esto hace casi recién que llegamos aquí. Y yo le abrí, era el hermano Pablo. Hola, hermano, ¿cómo está? Y vi que cerró una camioneta, o sea, la puerta de una camioneta. Pero la camioneta estaba nuevecita, bien bonita que estaba la camioneta. Le digo, ay, hermano, anda estrenando avión, porque estaba muy bonita la camioneta. Dice, hermano, pues unos hermanos de allá de Phoenix me la regalaron. Está bien bonita, pues, gloria a Dios. Y ya pasó, y hablamos. Al otro día llegó de nuevo para tratar un asunto y tocó. Entonces cuando yo abro por ahí, por esa misma puerta, porque mi oficina estaba aquí hace muchos años, entonces cuando yo abro, veo su camioneta viejita y le digo, hermano, ¿y su avión? Su reacción fue esta, gloria a Dios. Él nunca pudo aprender bien el español. Los que lo conocieron, a veces cuando él predicaba, pues mucha gente no lo entendía. Yo tantos años con él, yo era su intérprete. Él decía, por ejemplo, no, hermanos, la mueve de Dios. La mueve de Dios, la mueve de Dios. Entonces yo le decía, el mover de Dios. Y les interpretaba, ¿no? Entonces cuando le digo, hermano, ¿y su avión? ¿Qué pasó con su avión? Y le hace así, literalmente. Dice, gloria a Dios, hermano. Alguien que la necesitaba más que yo, la tiene ahora. Y yo, ¿cómo? Sí, hermano, dice, yo la dejé bien guardadita y ahorita en la mañana ya no estaba. Yo creo que alguien que la necesitaba más que yo se la llevó, dice. Mira, haz de cuenta que le quitaron 10 centavos. No, a ti te transearon con 5,000. Voy a meter a un abogado, lo voy a meter a la cárcel. No. Voy a decirle al licenciado Juan que me defienda, al Rápido y Furioso. Ay, hermanos, ese sí es ejemplo. Y nos dejó un reto y un ejemplo a seguir. Ese hombre caminó con Dios y Dios se lo llevó y está con él. Pacientemente, decía David, esperé al Señor. Qué alentador el ejemplo de Enoc, ¿no? Qué alentador un ejemplo como el hermano Pablo, sin duda. Miren lo que dice Hebreos 6:12. Busquen Hebreos 6:12. Dice así: a fin de que no os hagáis perezosos. Un perezoso es alguien que se vuelve inactivo y está nomás en el Facebook. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores. ¿Me están siguiendo en el versículo? Sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Así como Abraham, que pacientemente esperó que Dios le diera un hijo que le había prometido 25 años atrás. Y él siguió con paciencia. Hubo un momento que se desesperó, ustedes conocen la historia, pero retomó otra vez. Con paciencia. ¿Cuánto tienes que esperar para que tu esposo se convierta, para que tu esposa se convierta, tu hijo que anda en las drogas, qué sé yo? Pacientemente espera en el Señor. Deja tu oración y espera. No seas impaciente. No seas como aquel niño que llegó allí con su mamá, que estaba arreglando el jardín. Y mamá, yo ya quiero ver una flor. Y estaba el jardín tapizado de rosales.
pero eran los botones, que les llaman así, ¿no? No sé, en otros países. El capullito. Mamá, mamá, espérate, hijo, en su momento solitas las rosas abren, espérate. Y cada día iba el niño, mamá, yo ya quiero ver las rosas, es que me gustan mucho. Y pues, espérate, todo en su momento, todo en su tiempo, hijo. Y un día, pues el Juanito, se oía muy quieta la casa y no se oía ruido. Y la mamá dijo, ¿y dónde está Juanito? ¿Dónde está Juanito? Y andaba buscándolo por toda la casa y no lo encontraba. Pues se va al jardín y ahí estaba Juanito. ¿Pero qué cree? Estaba destrozado el jardín. ¿Por qué? Porque el Juanito impacientemente las abrió, una por una, y las destrozó. Por la impaciencia, hermanos, muchos no alcanzan la promesa, las respuestas de Dios, y le sucede lo que le sucedió a aquel hombre. Cuenta esta anécdota de un hombre que le gustaba el alpinismo y subió con su atuendo adecuado, pero en un descuido se resbaló y cayó a un barranco. Con tan mala suerte que cuando él cae mete las dos manos y se fractura los dos brazos. Y se quedó allí, no había gente que pasara allí, no solía pasar gente allí. Y él gritaba, auxilio, 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 y nadie lo auxiliaba. Pasadas una buena cantidad de horas, pasó un campesino, un montañés por allí, que llevaba su burrito y oyó los gritos de auxilio. Y aquel hombre se acercó así al barranco y lo vio allá tirado. ¿Qué tienes? Me caí. Dice, ahorita te saco, te voy a tirar una soga, te agarras fuerte y con el burrito y yo te jalamos y te sacamos. Y dice, pero es que me tengo mis dos brazos fracturados, no puedo. Luego, ¿qué hacemos? ¿Cómo le hago? Ya sé, dice, muerde la cuerda. Lo más fuerte que tú puedas, muérdela. Y el burrito y yo vamos a jalar y te vamos a sacar ahí para llevarte al hospital. Tú me dices cuándo. Sale, le grita. Entonces le tira la cuerda y como pudo el hombre, mordió la cuerda y lo empezaron a jalar. Y el hombre pues ya quería llegar y cuánto le decía, se oían puros pujidos, ¿verdad? Así como diciéndole, rápido, qué sé yo, me imagino, ¿no? Pero cuando faltaba como 1 metro para llegar, el hombre desesperado gritó y dijo, ¡rápido! Y se cayó otra vez. Eso es lo que les pasa a algunos cristianos por no tener paciencia. Abren mucho la boca. ¿Entendieron la metáfora, verdad? Ay, Dios no me quiere. Ay, nadie me esto. Uy, ese no es el lenguaje de la fe. ¿Entiendes? Ay, Dios no me escucha las oraciones. Ay, ya no voy. Ay, todos son iguales. Ay, que no sé cuánto. Nosotros somos como ese hombre que no podemos valernos por nosotros mismos. Por eso David decía, pacientemente esperé al Señor y Él me sacó del pozo cenagoso. Puso mis pies sobre roca y ahora ya estuve seguro. Desgraciadamente eso provoca que muchos están a punto, muchas veces estamos a punto de recibir la respuesta del Señor. Y por abrir la boca y por la impaciencia, otra vez volvemos donde empezamos. Por eso la Biblia dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Por qué es necesaria la paciencia? La Biblia dice en Hebreos 10:36, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. ¿Qué es necesaria? Digan todos, la paciencia. Es necesaria la paciencia.
Sabes que en una carrera, en la Olimpiada pasada, a mí me gustan los deportes, me gusta ver algunos cuando tengo oportunidad. Y me acuerdo la Olimpiada pasada, el maratón, pues había corredores de todo el mundo. Y previo al inicio de la carrera, había los comentaristas profesionales de ese deporte, pero había unos ex campeones, entre ellos 2 mexicanos, que habían ganado competencias de alto rendimiento. Entonces ellos estaban como comentaristas, pero a la vez les preguntaban, oye, le pregunta un profesional a un ex competidor, dice, oye, en esas carreras, ¿cuándo es cuando sientes más lo pesado de la carrera? Dice, pues a la mitad de la carrera. Es cuando el cuerpo empieza a sentir los efectos del cansancio. Dice, pero por eso es que uno se tiene que preparar no solo físicamente, sino mentalmente. Ya ven que la Biblia habla metafóricamente, renovar, eso es metafórico, renovar nuestro entendimiento. Porque tal como pensamos, así somos o así obramos. Y si nosotros trabajamos no solo en lo físico, sino también en lo mental. Pero hay un entrenador que nos está entrenando, que nos está diciendo que tenemos que ser pacientes en esa carrera y reservar las fuerzas. Y empezaron a decir muchas cosas bien interesantes. Bueno, llega el momento de la carrera, suena el disparo y ¡fum! Salen los decenas de corredores, pero sale un japonés adelante. ¡Fum, fum, fum, fum! Y ahí va. Y así como, y se miraba y dice, mire, dice, ese japonés quiere ganar, pero no está compitiendo con inteligencia. Porque le está echando todo. Y llegó un momento en que los llevaba entre 40 y 50 metros de ventaja. Y el japonés ya se sentía aquí. Ya les voy a ganar. Pero apenas llevaba 3 vueltas. No sé cuántos recuerdan esa carrera. Y 4. Y los que estaban ahí comentando, dijo, no, este japonés cometió un error. ¿Verdad? Y cuando yo estaba mirando eso, yo me acuerdo cuando inicié la vida ministerial, ¿no? Que el llamado de Dios para servirle, no, yo Guadalajara para Cristo. Ah, sí, cálmate, Guadalajara para ni la Morelos hemos ganado para Cristo. Pero entra uno así todo triunfalista, ya que yo lo puedo, queriéndose comer todo, ¿no? Claro, ya pasaron los años, ya uno aprendió a correr la carrera. Sabes que tiene que ir todo a su paso, sin deshojar las flores, sin hablar mucho, porque yo he visto literalmente cientos de iglesias iniciar, cientos de jóvenes llamados legítimamente al ministerio y tienen un año en el ministerio y ya se quieren volver hasta tus maestros, que ya hasta te enseñan. Usted a mí no me enseña. Yo, que tú dices, este es como el japonés. ¿Y sí? Aquellos expertos tenían la razón. Cuando viene la mitad de la carrera, dice, fíjese cómo el keniano que va en el lugar como 80 y tantos, 40 y tantos, este otro ruso, fíjese cómo esos van a un solo paso. A un solo paso, no lo han bajado. Con paciencia, con perseverancia, con constancia. Y a la mitad de la carrera, a la vuelta número tal, vea cómo, sin acelerar el paso demasiado, van a ir alcanzando a los que van adelante. Y así fue. Fíjese qué cosa. Pues a la mitad de la carrera, no, el japonés ya iba tirando los bofes, como decimos acá en México, ¿no? Y los kenianos iban como si nada. Ganó uno. ¿Sí? No, el japonés quedó en el lugar 70 y no sé cuánto. Llegó a la meta, pero no corrió con paciencia. ¿Entiendes? Bueno, y más si es una carrera de obstáculos, en los que el atleta tiene que saltar y evadir, brincar el obstáculo. ¿Cuántos obstáculos no se presentan en nuestra carrera cristiana? Un montón. Pero si usted trae el saco de la amargura que pesa 100 kilos, ¿cómo va a correr? ¿O cómo va a poder brincar para seguir adelante? Es muy difícil, créamelo.
Por eso dice, despojándose de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahora, durante la carrera de la fe, nosotros tenemos debemos tener la mirada puesta en Jesús. Los corredores en los estadios, y si no, obsérvenlo bien, en las próximas Olimpiadas, o en alguna competencia de atletismo, usted fíjese, y ellos están concentrados, muchos están así haciendo movimientos de calentamiento, pero están con la mirada así como a lo lejos. ¿Se fija eso? ¿Saben qué están pensando? Según ellos mismos, ellos están pensando en la meta. La ven lejana, allá está, van a iniciar, pero ellos lo tienen en la meta, ellos tienen sus ojos puestos en la meta. Ahora, por eso aquí el escritor de Hebreos usa una expresión, de nuevo, lo repito, del atletismo. Cuando él dice, puestos los ojos, es una expresión deportiva. O sea, como mirando a lo lejos, el Señor vendrá un día, voy hacia la meta que es Cristo. ¿Están entendiendo? Sin quitar nuestros ojos de Jesús. Es como un cazador que anda sobre la presa y la ve, por ejemplo un venado, y ahí anda el cazador, y el venado no quita la vista de él, y se esconde y hace movimiento, y no le importa si brinca un conejo por acá o por allá, no, él ya eligió su presa, no quita la mirada. Ese es el énfasis aquí también, de no quitar la mirada. Un ejemplo clásico de quitar la mirada es el de Pedro, cuando caminó sobre el agua. Ustedes conocen la historia, que el Señor camina sobre el agua y le dice, se asustaron, dijeron, un fantasma. Y dijeron, no, soy yo, les dijo Jesús, soy yo no soy ningún fantasma, soy yo. Entonces Pedro le dice, si tú eres, manda que yo vaya sobre las aguas. Y Jesús le dice, ven. Y Pedro se baja de la barca, fíjense, y empieza a caminar rumbo a Jesús. Pero dice claramente en el Evangelio que viendo que el mar se embravecía más, comenzó a hundirse. ¿Qué sucedió? Quitó su mirada del autor de la fe, del único que con esa mirada puesta en él te puede sostener. Y empezó a ver sus circunstancias, empezó a gritar, a abrir la boca. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque empezó a ver lo que estaba a su alrededor y quitó su mirada de Jesús. Desviar nuestra mirada de Jesús puede ser una distracción de muchas consecuencias. De hecho, hay historias de corredores. Un entrenador siempre le dice a su corredor, nunca mires atrás. Tú sigue a la meta, porque en un segundo de distracción así, vas corriendo. Imagínate, si es de velocidad, no puedes hacer esto. ¿Cómo? O sea, es una carrera de 50, no puedes, te distraes, te puedes tropezar. ¿Cuántas historias hay de esas? Y los entrenadores haciendo dos frustrados, te dije que no miraras atrás, porque en ese segundo había un borde en el camino, y en una milésima de segundo y ¡zas! Suelo. Y hablando de milésimas de segundo, acabo de ver un reportaje que aquí en México, y no solo en México, en todo el mundo, se han multiplicado los choques de autos por alcance. ¿Qué significa? Que te llegan por atrás. El asunto es que lo que ha provocado ese alto índice de alcances es la distracción. ¿Y saben qué es lo que les distrae? El teléfono. Ya, mira qué inteligentes son, qué discernimiento se traen este domingo. El teléfono. ¿Cuántas veces, aquí está mi esposa, cuántas veces hemos estado a punto de chocar por uno que va hablando por teléfono? ¿Cuántas veces? Yo nomás veo uno que está hablando por teléfono y le pito.
Y el claxon que trae mi camioneta es bien enfadoso, porque eso es así, suena muy fuerte. ¿Qué las para qué? El otro día iba con un pastor y delante de nosotros, él iba manejando y delante de nosotros venía haciendo textos. Veníamos por el periférico, no puede ser. Yo le dije, no, mira, pásate al otro carril, no te vayas atrás de este tipo, porque en una milésima de segundo van manejando, y una milésima, en una así, que haces así para poner una A, lo que te pasó. Mira, en una milésima de segundo así, haces esto, y al otro lo tienes aquí. ¿Cómo frenas? Y luego, no, te bajas bien picudo. No, usted se me atravesó. ¿Cómo yo te me atravesé? Pues yo voy Tú vas con tu teléfono. No, ¿cuál teléfono? Espero que tú no seas de esos imprudentes. Mira hasta con lo que tenemos que andar hablando. Las cosas que tenemos que andar diciendo. Bueno, esto también metafóricamente se aplica a la vida cristiana. En una milésima de segundo, en un instante, que tú quites tu mirada de Jesús, te vas a estampar. Así, mira. Algunos por eso están chatos, te dicen hasta, ¿qué onda, mi chato? Muchas distracciones. Una de las distracciones de quitar la mirada de Jesús que más se dan entre los cristianos, ¿saben cuál es? Quitar la mirada de Jesús y ponerla en los demás. En el pastor, en el hermano que tienes a tu izquierda, en la gente. Miren, hermanos, todos los corredores en el estadio, estamos incluidos todos pastores y todos, ¿sí o no? Ahora, ¿somos perfectos? No hay uno solo aquí. El único perfecto es el Señor. Entonces, lo más seguro es que cometamos errores. ¿Están de acuerdo, sí o no? ¿Lo entienden? Entonces, ¿por qué quitan su mirada en Jesús y ven que algún hermano hizo algo, cometió algo? Ya decía yo, todos son una bola, hay un montón de hipócritas. Ya no voy. Yo sí creo en Cristo, pero no creo en la iglesia. O sea, y empiezan a hablar como el suelo, otra vez estampan allá abajo. Porque ponen sus ojos en el hombre. No. Ese es uno de los distractores o de las cosas más comunes en los cristianos. Mire, cuando Judas entregó a Jesús, los discípulos no dijeron, ay, mira Judas. Yo sabía que todos son iguales, ¿eh? Imagínense a Juan, dice, todos son iguales, no, yo ya me voy. O Pedro, no, pues yo voy a seguir pescando, porque esto, no, mira, es más, Judas lo traicionó. Así son todos, hipócritas y avariciosos, así son todos. ¿Verdad que no dijeron? Ellos siguieron la carrera. Cuando Pedro negó a Jesús, fue un tropezón, hermanos. Se distrajo. Ya ni siquiera quitó la mirada de Jesús, empezó a ver a él mismo. Yo tengo fuerza, yo esto, yo lo otro, yo más allá. Y se tropezó. ¿Cuál fue la reacción de Juan, de Andrés, de los demás apóstoles, de los demás discípulos? Ellos no dijeron, mira, ya viste a Pedro negando, yo sabía, y a él le entregaron las llaves del reino. Mira, y él fue el que recibió la revelación de, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. No, ya no voy a seguir a Jesús. Que eso es lo típico, el diablo lo sabe. Y él quiere desviar siempre nuestra mirada de Jesús. Por eso y de esto la culpa la tenemos los predicadores, ¿eh? Cuando no llevamos a la gente a Jesús, la gente pone su mirada en nosotros los hombres. Por eso, como dijo un predicador hace 200 años, dijo, dichoso el predicador que le predica a sus ovejas de Jesucristo y les enseña el evangelio y les enseña a poner su mirada en Jesús. Rocío, que es la secretaria ya por muchos años, fiel, mujer del Señor, por allí debe de andar. Me dice, ay pastor, me aflige cuando a veces llama a la gente. No, quiero saber que no son de aquí. No son de aquí. Llaman y le dicen, hola Rocío, dice, primero me hacen plática ahí muy amable y todo. Y de repente me la sueltan, oye, ¿sabes quién va a predicar el domingo?
¿Va a estar el pastor Chuy? No, pues anda predicando en tal lugar. Ah, gracias. Y no vienen. O sea, esto lo he dicho 1,000,000 de veces. Bueno, esa es una hipérbole, ¿no? Una exageración. Pero sí lo he dicho muchas veces, ¿sí o no? Y sin embargo lo siguen haciendo algunos. No, y luego los que mandan correos, que ya no son tantos que no se pueden ni contestar. Si yo le enseño mi computadora, donde están los correos, ahorita ya son, no sé, como 17,000 correos sin contestar, ahí a ver cuándo les contesto. No, pues o me dedico a administrar la palabra de Dios o a contestar correos. O a contestarles el Facebook. No, yo no me voy a distraer. Pero había de ver cada correo, hermano. Pastor, ya no sé qué hacer. Estoy en la ruina. Es que fíjese que un hermano de la congregación me hizo esto y ya me desanimé todito. No, hermano. Pues espero que todos esos que mandan ese tipo de correos les sea contestado mediante el mensaje. No, es que quitaste tus ojos de Jesús. Ponlos en Jesús. Llueve, truene o relampaguee. Mira, lo más seguro es que los hombres fallemos, ¿sí o no? Por eso la misma Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre, pero bienaventurado el varón que confía en el Señor y pone su mirada en Jesús. Entonces, la pregunta para terminar es esta: ¿por qué debemos mirar solo a Jesús y no a otros o a nuestro alrededor? La respuesta está en el mismo versículo 12: porque Él es el autor y consumador de la fe. Por eso, porque Él es el autor. Él es el autor de nuestra salvación. Él es el que inició la obra en nosotros y la terminará hasta el día de Jesucristo. Él es el que nos dio el Espíritu Santo. Él es el que nos sana cuando estamos enfermos, el que nos suple cuando tenemos necesidad. Él es el autor y el consumador de nuestra fe. La palabra consumador ahí significa perfeccionador. Entonces se puede leer de esta manera: puesto los ojos en Jesús, el cual es el autor y el perfeccionador de nuestra fe. Por eso las pruebas de fe. Por eso es una carrera de fe. Por eso debemos de correr lo más ligeros para llegar a la meta. Jesús debe ser nuestro centro Él es el centro de nuestra reunión. O sea, todo lo que se hizo aquí, todos los cánticos estaban alrededor de Jesús. ¿Lo notó? La enseñanza está alrededor de Jesús, poniendo a Jesús como al que debemos de mirar. Así debe de ser, hermanos, en la iglesia. Por eso es, fíjense, para no distraer, que por ejemplo, yo nunca les digo cuándo es mi cumpleaños. Bueno, se me salió al principio, pero ojalá se les olvide. Nací el 32. No, hay gente que me manda. Hace días me mandaron un correo, así que alcancé a ver de tantos que llegan así. Cuando abro, así, entonces se detuvo en uno y se abre, ¿no? Automático. Y lo decía: ¡feliz cumpleaños! Y yo no cumplo años ese día. Pero bueno, por eso nunca que vamos a celebrar el cumpleaños del pastor. No por payaso, ¿entiendes? O sea, no, me gustan los regalos. ¿A quién no le gustan los regalos, verdad? Pero ¿saben una cosa? No, yo entiendo cómo funciona todo esto y no quiero distraer a nadie, ¿sí? Pero es un gran error y un distractor para los creyentes. Hoy es el cumpleaños del pastor, vamos a celebrarle al pastor. No. Una iglesia no está para celebrarle el cumpleaños a nadie. ¿Escuchó? No, yo he sabido de casos de que cumplió años el pastor y los músicos de alabanza le compusieron canciones al pastor. Y siéntese ahí, pastor, lo vamos a celebrar, esto es una bendición. Pues si es una bendición un pastor, siéntese ahí está el pastor.
y le empiezan a cantar cantos que le compusieron. Pastor, tú eres el único aquí. Pastor, tú, sin ti me pierdo, pastor. Y una de tonterías que dicen. Y todos, y luego de repente el pastor mete la pata. ¿Y dónde quedaron todas esas ovejas? No, puestos los ojos en Jesús, en el autor y el consumador de nuestra fe. Amén. Oremos, hermanos. Póngase de pie. Sin duda que en alguna parte de la enseñanza Dios le habló. ¿Así es? Unos de una manera, otros de otra manera, sin duda. Todos hemos recibido algo. La Biblia también menciona acerca de la carrera, en mismo Hebreos 12, habla de los que están débiles, que ya no pueden ni levantar las manos y sus rodillas están endebles, así adoloridas, y ya no pueden correr. Dice, sostened a los débiles. Y luego a los que están con sus pies cansados, dice, ánimo, ¿verdad? Hay un fenómeno muy triste y lamentable que está sucediendo entre los cristianos del siglo XXI. Ahora que estuve en los Estados Unidos leí una nota que me aterró. En diciembre, lo que va de diciembre y noviembre, se han suicidado muchos cristianos, un buen número, pero lo que me aterró fue 3 pastores en Estados Unidos se suicidaron. ¿Qué? ¿Sí? Y yo cuando leí eso dije, a ver, y puse a investigar. Pastores, uno de una iglesia bautista muy grande en los Estados Unidos, se suicidó. Otro de acá por Tennessee, si no mal recuerdo, en los Estados Unidos, se suicidaron. A eso añádele que un pastor muy respetado de California, hace un par de meses dijo que si un cristiano se suicida se va al cielo. No, pues esas palabras han de venir de la Biblia. Por favor, ¿dónde está la paciencia? ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está la confianza? O sea, no podemos nosotros hablar ese tipo de mensajes. Cuando vemos con deseos de que el Señor ya viniera y se los llevara así como Elías, pero nunca de ponerse la soga al cuello o de darse un tiro o un flechazo en aquellos tiempos, qué sé yo, un cuchillo. No hablaban de suicidio. La Biblia menciona entre 5 a 6 suicidios solamente y ninguno de ellos era creyente. Ese tipo de mensajes ha sido catastrófico. Porque dice, pues es que lo dijo tal predicador que todo el mundo habla bien de él. Entonces, no, pues ya me voy con el si al cabo, pues si me doy un tiro me voy con el Señor, ya lo único es adelantar mi llegada al Señor. No se engañen, hermanos. No, nosotros no creemos eso, ¿verdad que no? No, nosotros creemos en la fe. O mejor dicho, tenemos fe en el Señor, ponemos nuestra fe en Cristo. Y si estás así en esa desesperación, como David, Salmo 40, pacientemente esperar en el Señor. Así es que si te sientes débil o cansado, pacientemente espera que Dios obre a tu favor. Nosotros vamos a orar por ti. Levanta tus manos al Señor. Señor, te damos gracias. Sabemos que la carrera no es fácil. La carrera hay muchos obstáculos, muchos conflictos que enfrentamos, pero lo mismo enfrentó Noé, lo mismo enfrentó Moisés, lo mismo enfrentó Enoc. Sin embargo, Enoc caminó contigo, Señor. 300 años. Tremendo. Señor, ¿qué tanto nos resta de vida? Solo tú lo sabes, pero no pueden ser más allá de 90 años, en la gran mayoría. Si alguien tiene 60, bueno, 30 años, en los cuales pacientemente, con fe y paciencia, esperar en el Señor. Padre, entendemos que hay gente débil, que hay gente desanimada, que hay gente que ha desviado su mirada, ha sido distraída y probablemente no quieren ya correr ni levantarse. Pero Pedro se levantó
Judas se levantó, pero fue y se suicidó, demostrando que no era tu hijo, que no había fe. Igual Saúl se echó sobre su espada cuando vio todo perdido, prefirió quitarse la vida y que dijeran que había sido derrotado, y tomó su vida cuando tu mandamiento es claro: no matarás. No podemos tomar nuestra vida, Señor. Podemos estar en el lodo cenagoso, pero podemos decir como David y tener esa fe: pacientemente esperé en el Señor, y Él oyó mi clamor. Padre, sostén a los que están cansados, los que están trabajados, los que están desanimados. Que tu palabra, Señor, aliente sus corazones. Nos encomendamos a ti, Señor. Guárdanos de la maldad que hay en este mundo, Señor, y enséñanos a caminar tus caminos con paciencia, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Te damos gracias, Jesús, por haber nacido. El día que hayas sido, naciste. Eso es lo importante para nosotros. Gracias por haber corrido tu carrera, Señor Jesús, y por haber llegado a la meta. La cruz era tu meta. Gracias por la cruz, porque ahora tenemos vida, tenemos aliento, fe, esperanza, confianza. Gracias, Padre, te damos por tu Hijo Jesús, el mejor regalo para la humanidad. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. En Enoc, que lo aprobó y agradó el corazón de Dios. Bueno, para eso tenemos que ir a Génesis. Vamos al capítulo 5, versículo 22, donde nos habla precisamente de Enoc. ¿Qué fue lo que pasó con él? ¿Qué fue lo que hizo Enoc que agradó el corazón de Dios? Dice Génesis 5, 22. Y caminó Enoc con Dios. Caminar con Dios. Dice, después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc. ¿Cuántos días fueron? 365 años. Vaya que vivió sus añitos. Versículo 24, vuelve a enfatizar. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Dios se lo llevó. Y Enoc es el tipo del creyente que será arrebatado, y los arrebatados para estar con el Señor serán todos aquellos que caminaron con Dios. No aquellos que dicen caminar con Dios, pero hacen otras cosas y viven de manera diferente. Eso no es caminar con Dios. Eso es tener un pie en Cristo y otro en el mundo, y esos Dios no los aprueba. Entonces dice aquí que caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó. Ahora, hay que observar que Enoc fue un hombre como cualquier otro. Sin embargo, él fue un hombre que contrastaba con los demás hombres y gente de su tiempo. Era una época en que, según el Génesis, dice que la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra. Sin embargo, Enoc caminó con Dios. ¿Qué nos enseña esta vida de Enoc? Que podemos caminar con Dios a pesar de la maldad de este mundo. Podemos, en el nombre de Jesucristo. La fe de Enoc fue lo que agradó el corazón de Dios, porque la fe que él tenía se trasladó a su caminar. El caminar con Dios fue la demostración de Enoc que él amaba a Dios. Y no le importó que... Buenas tardes. Vaya abriendo su Biblia, por favor, en Hebreos capítulo 12, versículo 1. Voy a hablarles esta tarde acerca de la carrera de la fe. La carrera de la fe. Y para eso vamos a leer Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Voy a leer, dice así:
Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El versículo 2 dice que Jesús es el autor y el consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. La cruz para Jesús fue la meta que Dios el Padre puso delante de él. Jesús corrió la carrera en esta vida cuando él nació un día. Para los cristianos en general se celebran estos días la Navidad. Hay controversia acerca del día exacto, nadie lo sabe, no es seguro el día en que nació, pero para nosotros no es importante saber el día exacto, ¿verdad que no? Para nosotros lo importante es el hecho de que Él nació. Si nació el 25 de diciembre o el 1 de enero o el 26 de enero, no, ese día nací yo, o el 5 de abril o qué sé yo, eso no importa. Para nosotros no vamos a ponernos a discutir en esa controversia que a veces raya en lo ridículo de estarse peleando por la fecha. Nosotros no, esas cosas las minimizamos. Lo importante es que Él nació. Eso es lo importante, eso es lo que a nosotros nos importa, que Él haya nacido. Si tú celebras o no en esas fechas o después o cuando quieras o no lo hagas, eso no importa para un cristiano. Sin embargo, nosotros tenemos de la carrera, y ahí están los espectadores. Dice en Hebreos 12:1, si van conmigo allí en los textos que leímos al principio, dice así: por tanto nosotros también. Ese por tanto significa, habla de los que precedieron en los caminos de Dios, que nos precedieron a nosotros, porque dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Quiénes son esa nube de testigos que habla la Biblia? Habla de una manera metafórica de todos aquellos que ya corrieron su carrera de la fe, que está en el capítulo 11, que son personajes que corrieron su carrera de la fe, como Noé, Abraham, Moisés, Abel, David, y todos esos hombres y mujeres que llegaron a la meta que Dios les había trazado. Pero aquí en el versículo 1 dice, por tanto, o sea, porque ellos ya corrieron, terminaron su carrera de fe, dice, por tanto, nosotros también vamos a correr esa carrera, ¿sí? Y tenemos, la figura es, en la mente del escritor de Hebreos, en su mente está los Juegos Olímpicos, las competencias atléticas, y está ahí el estadio lleno de espectadores. En este caso, metafóricamente hablando, los espectadores son todos los que ya corrieron su carrera, como los que mencionados, ¿sí? Pero ahora nosotros somos los que estamos ahí en el estadio, corriendo la carrera que tenemos por delante. Un ejemplo de alguien que corrió esta carrera y llegó a la meta fue Enoc. Vayan conmigo a Hebreos capítulo 11, versículo 5. Enoc, un hombre ejemplar. Hebreos 11, 5. Dice así: por la fe, Enoc, ahí está, por la fe Enoc, fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, o lo trasladó, se lo llevó. Y antes que fuese llevado por Dios, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. La palabra testimonio aquí significa confirmación, aprobación de parte de Dios. ¿Qué fue lo que Dios vio? Su compadre, sus amigos lo menospreciaran, lo vituperaran, le hicieran bullying y cuanta cosa, por su fe en Dios. A él no le importó, él caminó con Dios y quedó su nombre escrito
en la lista de los héroes de la fe. ¿Qué le parece? Caminó pues con Dios. Ahora, Enoc aprendió a caminar con Dios. No se nace con ese como un don para caminar con Dios. No, él aprendió a caminar con Dios. El rey David decía en el Salmo 86, versículo 11: enséñame, oh Señor, tus caminos. Enséñame. ¿Cuántos le dicen a Dios esta oración? Enséñame, Señor, tus caminos. Dios le dijo a su pueblo Israel en Deuteronomio 10, 12. Le dijo lo siguiente: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Ahora nosotros, como pueblo de Dios, nos pide lo mismo. ¿Qué pide el Señor tu Dios de ti? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos. ¿Cuántos caminos? Todos. Eso fue lo que hizo Enoc. Realmente es notable que él caminó los caminos de Dios. Que andes en todos sus caminos y que lo ames. El gran mandamiento era sobre todas las cosas. Y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Bueno, desgraciadamente esto que Dios le dijo a los israelitas, no todos caminaron con Dios. Pero Enoc sí lo hizo. Increíble, de una manera pues increíble, porque no tenía digamos lo que hoy nosotros tenemos, todo el entendimiento, toda lo que Dios ha hecho. Cristo todavía no moría en la cruz, sin embargo él tenía fe. Y fue así que Enoc caminó la senda de la obediencia. Enoc caminó la senda de la santidad, de la integridad, de la justicia, de la generosidad. En fin, los caminos de Dios, él los pisó, anduvo sobre ellos. Regresando a Hebreos 12:1, dice así: por tanto, nosotros también. Nosotros incluye a todos los cristianos. ¿Cuántos son cristianos aquí? Tenemos la libertad de hacerlo. ¿Cómo no vamos a celebrar a aquel que cumplió la meta de ir a la cruz? Triunfador. Corrió su carrera obedeciendo al Padre. Dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Se despojó a sí mismo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces Jesús caminó su carrera y llegó a la meta. La meta era la cruz. ¿Cuántos le dan gracias a Jesús por haber terminado esa meta? Y por él hoy estamos nosotros aquí disfrutando de las bendiciones de su presencia y de haber sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. Pero ¿qué con nosotros los cristianos que tenemos que correr la carrera de la fe? Jesús ya corrió su carrera y llegó a la meta. ¿Y nosotros qué? Bueno, nosotros los cristianos no somos personas que andamos de una manera despreocupada aquí caminando en este mundo. No, el cristiano es alguien que sabe a dónde va. En la vida cristiana tenemos una meta nosotros también. Hay una carrera que tenemos que correr cada uno de nosotros los creyentes. Y hay una meta. ¿Cuál es la meta? La meta es ser como Cristo. ¿Sí? Sabemos y entendemos que en esta vida no vamos a lograrlo por nuestra imperfección. Sin embargo, nosotros debemos de correr hacia Cristo, siempre hacia la meta y ser como Él. Por lo tanto, la vida cristiana es una carrera donde se inicia en determinado lugar para llegar a la meta. Y es una carrera de fe, de confianza en Él, en la obra de Él, no en lo que nosotros podamos hacer. Tenemos pues esa meta y cada día que pasa sería bueno que al final de cada día nosotros nos preguntáramos cuánto hemos avanzado en esta carrera de ser cada día más a la imagen de Jesús. La Biblia habla y pone metáforas, el escritor de Hebreos usa unas metáforas ahí del cristiano como un corredor que compite en un estadio a la vista de los espectadores. Y los espectadores están viendo si está corriendo con condición física, si se preparó a conciencia, si guarda las reglas